Ya no sientes nada y nadie lo nota. Sigues haciendo lo mismo de siempre. Te levantas. Respondes mensajes. Hablas con la gente. Cumples con lo que tienes que hacer. Desde afuera, todo parece normal. Pero hay algo que cambió. No duele. No pesa. No quema. Y eso es lo raro. Porque antes sí sentías. Antes algo te afectaba. Antes había emoción, aunque fuera incómoda. Ahora no. Ahora todo pasa, y no pasa nada dentro de ti. Alguien te cuenta algo importante. Y reaccionas como se espera. Asientes. Dices algunas palabras. Incluso sonríes si hace falta. Pero por dentro, no hay movimiento. No es tristeza. Si fuera tristeza, al menos sabrías qué te pasa. Si fuera dolor, podrías señalarlo. Si fuera angustia, podrías explicarlo. Pero esto no. Esto es diferente. Es como si algo se hubiera apagado. Como si las emociones estuvieran lejos. Sigues presente en cada lugar. En cada conversación. En cada momento. Pero no estás conectado. No te emocionas. No te ilusionas. No te afecta como antes. Y lo más inquietante es que nadie lo nota. Porque no estás mal de una forma visible. No estás llorando. No estás aislado. No estás rompiéndote por fuera. Solo estás funcionando, cumpliendo, existiendo, como si todo estuviera en piloto automático. Y en algún momento, sin darte cuenta, empezaste a preguntarte algo que no sabes cómo responder. ¿En qué momento dejé de sentir? Sigues aquí. Pero hay una verdad que no puedes ignorar más. Estoy aquí, pero no siento nada. Hay días en los que te das cuenta de algo extraño. Te ríes, pero no sientes nada. Alguien dice algo gracioso, todos reaccionan, y tú haces lo mismo. Sonríes, incluso sueltas una pequeña risa, pero por dentro no hay esa chispa que antes aparecía sin esfuerzo. Es como si tu cuerpo recordara cómo reaccionar. Pero tu mente ya no estuviera conectada a eso. Y nadie lo nota. Porque desde afuera, estás participando. Estás dentro de la conversación. Estás haciendo lo que se espera de ti. Pero por dentro, estás lejos. También te pasa cuando hablas con alguien. Escuchas. Respondes. Haces preguntas. Todo parece una conversación normal. Pero hay una sensación constante de desconexión. No te involucras de verdad. No te importa tanto como debería. No te mueve lo que estás escuchando.
Es como si estuvieras cumpliendo un rol, diciendo las palabras correctas en el momento correcto, sin sentirlas realmente. Y eso empieza a repetirse en todo, en tu rutina, en tus relaciones, en tus días completos. Te levantas y haces lo que tienes que hacer. Trabajas, estudias, hablas, respondes. Todo funciona, pero todo se siente plano, sin intensidad, sin emoción, sin presencia real. Es como vivir en piloto automático, como si alguien más estuviera manejando y tú solo estuvieras mirando desde adentro. No hay resistencia, pero tampoco hay entusiasmo. No hay caos, pero tampoco hay vida. Y eso es lo que más confunde. Porque no estás mal. No hay un problema claro. No hay algo que puedas señalar y decir esto es lo que me pasa. Pero tampoco estás bien. No hay ganas reales. No hay motivación profunda. No hay conexión con lo que haces. Te encuentras en un punto extraño, entre funcionar y sentir. Y cada vez estás más lejos de lo segundo. Empiezas a notar que las cosas que antes te hacían bien, ya no tienen el mismo efecto. Momentos que antes esperabas, ahora son solo momentos más. Sales, ves a personas, haces planes. Pero no hay emoción real detrás de eso. Es como si todo hubiera perdido un poco de color. Y lo mismo pasa con lo negativo. Cosas que antes te afectaban, ahora pasan sin generar mucho. Problemas que antes te moverían, ahora solo los observas. No es paz. No es madurez. Es desconexión. Porque no es que hayas aprendido a gestionar mejor lo que sientes. Es que dejaste de sentir con la misma intensidad. Y eso cambia la forma en la que experimentas todo. Te vuelves más indiferente, más distante, más neutro. Y aunque eso pueda parecer estabilidad, en el fondo hay algo que no encaja. Porque vivir sin sentir demasiado también significa no disfrutar demasiado, no emocionarte, no ilusionarte, no vibrar con nada. Y poco a poco, eso pesa. Aunque no duela de forma evidente, es un peso silencioso. Uno que no grita, pero que está ahí todo el tiempo. Empiezas a preguntarte si esto es normal. Si todos viven así. Si simplemente creciste. Si esto es lo que significa madurar. Pero hay una parte de ti que sabe que no. Que esto no es estar bien. Que esto es otra cosa. Algo más vacío. Más plano. Más distante. Y ahí es donde aparece esa frase que resume todo,
aunque no la digas en voz alta. No estás mal, pero tampoco estás bien. Estás en un punto donde nada te rompe, pero tampoco nada te llena. Donde todo sigue funcionando, pero tú ya no te sientes dentro de eso. Y lo más inquietante es que te estás acostumbrando. Te estás acostumbrando a no sentir demasiado, a no reaccionar, a no conectar, como si esa versión apagada de ti se estuviera volviendo normal. Y eso es lo que realmente debería preocuparte. Sofía tenía una vida que, desde afuera, parecía en orden. Se despertaba temprano, cumplía con su rutina, trabajaba, respondía mensajes, salía de vez en cuando. Tenía conversaciones todos los días, planes ocasionales, gente alrededor. Nada faltaba, al menos en apariencia. Todo funcionaba. Su vida avanzaba sin problemas visibles. No había caos. No había crisis. Pero tampoco había algo más. Sofía empezó a notar pequeños detalles que no sabía cómo explicar. Al principio eran cosas sutiles, como cuando algo bueno pasaba y no sentía lo que esperaba. Un logro, una buena noticia, un momento que antes le habría emocionado. Y su reacción era neutra. Sonreía. Decía que bien. Seguía con su día. Pero por dentro, no había entusiasmo real. Era como si supiera que debería sentirse feliz. Pero esa emoción no aparecía. También empezó a notar lo contrario. Situaciones que antes le habrían afectado ya no tenían el mismo impacto. Problemas, discusiones, momentos incómodos pasaban sin dejar mucha huella. No era que no le importaran, era que no lograban atravesarla. Todo quedaba en la superficie. Y eso la confundía. Porque no era tranquilidad. No era paz. Era ausencia. Sofía seguía viviendo su vida. Seguía hablando con personas. Seguía saliendo. Seguía compartiendo momentos. Pero algo dentro de ella ya no estaba conectado con eso. Las conversaciones se volvieron más ligeras, más automáticas. Respondía lo necesario. Escuchaba lo suficiente. Pero no se involucraba de verdad. Era como si estuviera cumpliendo con una versión de sí misma que ya no sentía. Las relaciones también cambiaron. No porque las personas fueran diferentes, sino porque ella ya no las vivía igual. Todo se volvió más superficial. No había profundidad emocional. No había interés real en conectar. Y no porque no quisiera, sino porque no lograba sentirlo. Uno de los momentos que más le llamó la atención fue en algo que antes le importaba mucho.
Estaba en una situación que, en otro momento de su vida, habría sido especial. Un logro personal. Un paso importante. Todos a su alrededor estaban contentos. La felicitaban. Celebraban. Y Sofía estaba ahí. Sonriendo. Agradeciendo. Diciendo lo correcto. Pero por dentro, no había nada. Ni orgullo. Ni emoción. Ni alegría real. Solo una sensación extraña de vacío. Como si estuviera viendo la escena desde afuera. Como si esa experiencia no le perteneciera del todo. Y ese fue uno de los primeros momentos en los que algo no encajó. Después vinieron otros. Días enteros en los que todo parecía igual. Sin altos. Sin bajos. Solo una línea plana. Sin emoción. Sin conexión. Y lo más inquietante era que nadie lo notaba. Porque Sofía seguía funcionando. Seguía siendo responsable. Seguía presente. Seguía cumpliendo con todo. Desde afuera, no había problema. Pero dentro, cada vez había menos. Una noche, estaba rodeada de personas. Había música, conversación, risas. Era uno de esos momentos donde todo debería sentirse bien. Sofía estaba sentada entre todos. Escuchando. Observando. Asintiendo cuando correspondía. Participando lo justo. Pero algo era diferente. No se sentía parte de eso. No porque estuviera excluida, sino porque no lograba conectar con nada de lo que estaba pasando. Miraba a los demás reír. Y lo entendía, pero no lo sentía. Escuchaba historias. Y las procesaba, pero no le generaban nada. Era como si estuviera presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Como si estuviera viendo una película y no viviendo su propia vida. Y en ese momento, rodeada de personas, entendió algo que no pudo ignorar. No era soledad. Era desconexión. Porque no le faltaba gente. Le faltaba sentir. Se quedó en silencio, no intentó forzar una reacción. No intentó convencerse de que todo era normal. Solo se quedó ahí, sintiendo esa ausencia. Y entonces apareció una pregunta. No dramática. No impulsiva. Pero profundamente incómoda. ¿En qué momento dejé de sentir? No había una respuesta clara. No había un punto exacto. No recordaba un día específico en el que todo cambiara. Fue algo gradual. Silencioso. Casi imperceptible. Pero ahora era evidente. Sofía seguía viviendo su vida.
pero ya no la estaba sintiendo. Y eso era más inquietante que cualquier tristeza. Porque al menos la tristeza te recuerda que estás vivo. Pero esto no. Esto era otra cosa. Algo más frío. Más distante. Más difícil de explicar. Y por primera vez, Sofía entendió que el problema no era lo que pasaba afuera. Era lo que había dejado de pasar dentro de ella. Lo que le pasa a Sofía tiene una explicación más profunda de lo que parece. No es que algo esté mal en ella. No es que haya perdido la capacidad de sentir. Es que su mente aprendió a protegerla. El bloqueo emocional no aparece de la nada. No es casual. No es un defecto. Es un mecanismo de defensa. El cerebro tiene una función muy clara: mantenerte a salvo. Y cuando sentir se vuelve demasiado intenso, demasiado constante o demasiado difícil de manejar, hace algo que parece extraño, pero tiene sentido. Reduce la intensidad. Apaga partes de la respuesta emocional. Desconecta. No lo hace para dañarte. Lo hace para evitar que colapses. Cuando has sentido demasiado durante mucho tiempo. Cuando has acumulado emociones sin procesarlas. Cuando has tenido que seguir adelante sin espacio para detenerte. Llega un punto en el que tu sistema interno se satura. Y en lugar de seguir sintiendo cada cosa con la misma fuerza, baja el volumen. Primero un poco. Luego más. Hasta que casi no queda nada. Por eso no se siente como tristeza. La tristeza es una emoción activa. Tiene peso, tiene forma, tiene dirección. Puedes reconocerla. Pero esto no. Esto es como un vacío emocional. Una especie de neutralidad constante. Y esa neutralidad puede confundirse fácilmente con paz. Porque no hay caos. No hay dolor intenso. No hay angustia evidente. Pero tampoco hay alegría. Ni entusiasmo. Ni conexión. Y ahí está el problema. Porque estar en paz y no sentir nada no son lo mismo. La paz tiene presencia. Es sentir tranquilidad, pero seguir conectado. Es experimentar calma, pero seguir percibiendo lo que pasa dentro de ti. Es poder sentir sin que eso te desborde. En cambio, la anestesia emocional es ausencia. No hay conexión real con lo que sientes. No hay profundidad. No hay respuesta interna. Todo se vuelve plano. Y aunque eso pueda parecer más fácil, en realidad es una forma de desconectarte de ti mismo. El cerebro no elige qué emociones apagar. No puede decir, voy a quitar solo el dolor. Cuando baja la intensidad, lo hace con todo. Por eso, cuando dejas de sentir lo negativo, también dejas de sentir lo positivo.
Es un paquete completo. Y eso explica por qué Sofía no siente tristeza profunda, pero tampoco alegría real. No siente impacto, pero tampoco entusiasmo. Todo queda en un punto medio que no satisface. Ese estado suele aparecer después de un proceso acumulativo. Emociones que no se expresaron. Situaciones que no se procesaron. Momentos en los que tuviste que seguir adelante sin detenerte a sentir. Tal vez ignoraste lo que te dolía. Tal vez lo minimizaste. Tal vez te dijiste que no era para tanto. Y lo hiciste una vez. Y luego otra. Hasta que se volvió una forma de funcionar. Guardar. Contener. Seguir. Pero lo que no se procesa, no desaparece. Se acumula. Y ese acumulamiento genera una sobrecarga. Tu mente, para protegerte de esa sobrecarga, decide desconectar. No como una solución definitiva, sino como una forma de sobrevivir. El problema es que ese estado se puede volver habitual. Te acostumbras a no sentir demasiado, a no reaccionar, a no involucrarte emocionalmente. Y eso empieza a parecer normal, incluso cómodo, porque no duele, pero tampoco llena. Y ahí está el riesgo. La anestesia emocional no se siente como un problema urgente. No genera alarma inmediata. No interrumpe tu vida de forma evidente. Sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues avanzando. Pero cada vez más desconectado. Más distante. Más vacío. Es una desconexión silenciosa. Y por eso es fácil quedarse ahí. Porque no hay algo que te obligue a salir. No hay un dolor fuerte que te empuje a cambiar. Solo hay una sensación constante de que algo falta. Y muchas veces, eso se interpreta mal. Se confunde con madurez. Con estabilidad. Con control emocional. Pero no lo es. No sentir no es equilibrio. No reaccionar no es fortaleza. No emocionarte no es evolución. Es desconexión. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve recordar cómo era sentir de verdad. No porque lo hayas perdido, sino porque lo has dejado de usar. Y entender esto cambia la forma en la que ves lo que te está pasando. Porque deja de ser un misterio. Y empieza a ser un proceso. Uno que tiene una causa. Y que también puede tener una salida, pero primero hay que reconocerlo. Aceptar que no estás en paz. Aceptar que no estás bien. Aceptar que lo que sientes, o lo que dejaste de sentir, también importa. Llega un momento en el que ya no puedes seguir llamando a esto estar bien.
Porque, aunque todo funcione por fuera, por dentro sabes la verdad. No estás en paz. No estás estable. No estás tranquilo de verdad. Estás apagado. Y reconocer eso no es cómodo. Porque durante mucho tiempo te dijiste otra cosa. Te convenciste de que estabas mejor así. De que no sentir tanto era una ventaja. Que ya no te afectaran las cosas, era crecimiento. Que ya no te dolieran ciertas situaciones, era madurez. Pero ahora lo ves con más claridad. No es que estés bien. Es que te apagaste. Y cuando esa idea aparece, ya no se va. Empiezas a mirar hacia atrás. A recordar cómo eras antes. Cómo reaccionabas. Cómo sentías. No porque todo fuera mejor, sino porque había vida en eso. Había emoción. Había conexión. Había algo que te movía. Aunque también doliera. Y ahí entiendes algo importante. No dejaste de sentir de un día para otro. Fue un proceso. Un momento en el que algo dolió demasiado. Y decidiste no profundizar. Otro momento en el que preferiste seguir adelante. Sin detenerte a procesar. Situaciones que guardaste. Emociones que ignoraste. Palabras que no dijiste. Y cada vez que hiciste eso, te alejaste un poco más de lo que sentías. No fue debilidad. Fue una forma de protegerte. Evitar sentir parecía la mejor opción en ese momento. Porque sentir implicaba incomodidad. Implicaba enfrentarte a cosas que no sabías cómo manejar. Así que elegiste lo más práctico. Bloquear. Reducir. Seguir. Y funcionó. Funcionó tanto que ahora estás aquí. Sin dolor intenso. Sin caos emocional, pero también sin vida interna. Y eso es lo que empieza a pesar. Porque te das cuenta de que no solo evitaste lo que dolía, también dejaste de experimentar lo que importaba. Las pequeñas alegrías. La emoción por algo nuevo. La conexión real con alguien. Todo eso quedó atrapado en el mismo bloqueo. Y ahí aparece otra verdad que no es fácil de aceptar. Si no siento dolor, tampoco siento vida. No puedes separar una cosa de la otra. No puedes elegir sentir solo lo bueno. Las emociones no funcionan así. Van juntas. Y cuando decides apagar una parte, terminas apagando todo el sistema. Por eso te sientes así. No es vacío por falta de cosas externas. Es vacío por desconexión interna. Y lo más fuerte es darte cuenta de que no fue algo que te hicieron. Fue algo que, en algún momento, aprendiste a hacer para sobrevivir.
y ahora ya no te sirve. Ahora te está alejando de ti mismo. Reconocer eso duele de una forma distinta. No es un dolor emocional intenso. Es más profundo, más silencioso. Es darte cuenta de que llevas tiempo sin estar realmente presente en tu propia vida. ¿Qué has estado funcionando, pero no viviendo? ¿Qué has estado respondiendo, pero no sintiendo? Y en ese momento, algo cambia. No porque todo se solucione, sino porque ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes decirte que esto es normal. Ya no puedes justificarlo como estar mejor. Ahora sabes lo que es. Sabes lo que te pasa. Y aunque no tengas claro cómo salir de ahí, hay una parte de ti que empieza a despertar. Pequeña, sutil, pero real. La parte que recuerda cómo era sentir. La parte que no quiere quedarse así para siempre, y eso es suficiente para empezar. Porque el primer paso no es cambiar todo. Es dejar de negar lo que pasa. Es dejar de esconderlo. Es aceptar que, aunque no duela como antes, tampoco estás viviendo. Hay algo que necesitas entender, aunque no sea lo más cómodo de aceptar. Sentir, incluso cuando duele, es estar vivo. Durante mucho tiempo pensaste que lo mejor era evitar ciertas emociones. Que lo correcto era no dejarte afectar tanto. Que mientras menos sintieras, más fuerte eras. Pero ahora lo ves distinto. Porque dejar de sentir no te hizo más fuerte. Te hizo distante. Distante de los demás. Y, sobre todo, de ti. Y aunque ese estado te protegió en algún momento, hoy ya no te está ayudando. Hoy te está limitando. Te está quitando la posibilidad de experimentar lo que hace que la vida tenga sentido. No solo los momentos grandes, también los pequeños. Una conversación que realmente te conecta. Una risa que sale sin esfuerzo. Una emoción que no tienes que fingir. Eso sigue existiendo. No desapareció. Solo quedó cubierto. Cubierto por capas de cosas que no procesaste. De emociones que guardaste. De momentos en los que decidiste seguir, sin sentir. Y lo importante es esto. No tienes que recuperarlo todo de golpe. No tienes que forzarte a sentir intensamente mañana. No tienes que entender todo ahora. Volver a conectar no funciona así. Es un proceso. Lento. Incompleto. A veces incómodo. Pero posible. Empieza en cosas pequeñas. En notar cómo te sientes, aunque sea poco. En no ignorar esa sensación de vacío. En no taparla automáticamente con distracciones. Empieza en permitirte sentir algo, aunque no sea claro. Aunque sea confuso.
aunque no tenga nombre. Porque sentir no siempre llega como algo intenso. A veces vuelve en forma de pequeños cambios. Un momento en el que algo sí te mueve un poco. Una conversación que te hace pensar más de lo normal. Un recuerdo que aparece y no puedes ignorar. Eso también cuenta. Eso también es una señal. Una señal de que no estás roto. De que no perdiste la capacidad de sentir. Solo te desconectaste. Y hay algo importante en eso. Porque si te desconectaste, también puedes reconectar. No depende de que todo a tu alrededor cambie. Depende de que empieces a mirarte diferente. De que dejes de exigirte no sentir. De que dejes de bloquear automáticamente lo que aparece. De que te des permiso. Permiso para no estar siempre bien. Para no tener todo bajo control. Para no tener respuestas claras. Permiso para ser humano otra vez. Puede que al principio no pase mucho. Puede que sigas sintiéndote igual por un tiempo. Y eso está bien. Porque este tipo de cambio no es inmediato. Es acumulativo. Cada pequeño momento en el que eliges no desconectarte, suma. Cada vez que te permites sentir un poco más, suma. Aunque no lo notes al instante. Y en algún punto, sin darte cuenta, algo empieza a cambiar. No de forma dramática. No como un antes y un después. Sino de forma gradual. Empiezas a reaccionar un poco más. A conectar un poco más. A sentir un poco más. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque significa que estás volviendo. Volviendo a ti. Volviendo a lo que sentías. Volviendo a experimentar tu vida desde adentro. No desde afuera como espectador. No desde la distancia. Sino desde la presencia real. Y eso vale la pena. Aunque implique sentir cosas que evitaste. Aunque implique incomodidad. Aunque implique enfrentar partes de ti que dejaste de lado. Porque esa es la única forma de volver a estar completo. No perfecto. No siempre bien. Pero real. Y antes de terminar, hay algo que no quiero que olvides. Si llegaste hasta aquí, no es casual. Hay una parte de ti que sabe que esto no es todo. Que sabe que puedes sentir más. Que sabe que no quieres quedarte así para siempre. Escucha esa parte. No la ignores como hiciste con otras cosas. Porque esa parte es la que te va a sacar de este estado. No de golpe, pero sí paso a paso. Y la próxima vez que te preguntes qué te está pasando, recuerda esto. No es que hayas perdido algo. No es que estés vacío. Estás desconectado. Y eso puede cambiar.
porque aunque